Hola, buenos días. Soy Daniel García, gestor patrimonial en Miralta Bank, concretamente en el área de gestión de carteras y fondos de inversión. Y bueno, hoy vamos a explicar un poco cuál es el proceso de inversión que llevamos nosotros desde aquí, desde Versa, ¿no? A la hora de elaborar carteras. Y concretamente nos vamos a centrar en dos fondos de inversión del sector salud, ¿vale? Dos de los fondos más populares del sector salud, para que veáis lo que hay que tener en cuenta, sobre todo a la hora de incorporar uno de estos fondos a la cartera, ¿no? Si queréis tener exposición a este tipo de sector, pues los parámetros que hay que ver y que hay que tener en cuenta a la hora de incorporarlo a la cartera y por lo menos de estudiar, ¿no?, esa posible incorporación. Como sabéis, pues bueno, desde Versa nosotros intentamos y tratamos de elaborar carteras equilibradas, sólidas y robustas, ¿no?, ante diferentes escenarios de mercado. Lógicamente estas carteras tienen que estar bien diversificadas y descorrelacionadas entre sí y bueno, es una posibilidad la que nosotros ofrecemos, ¿no?, al inversor que nos pueda comentar, que nos pueda decir los sesgos que quiera tener en su cartera, ¿no? En el caso, por ejemplo, del sector salud, pues un inversor puede decidir incorporar ese sesgo, ¿no?, hacia este sector o directamente eliminarlo, ¿no? Lógicamente, una vez que este inversor elige incorporar este sesgo en el sector salud o directamente eliminarlo, en el caso de que fuera a poder incorporarlo a la cartera, tenemos que hacer una cuidadosa selección de qué fondos dentro del sector salud tenemos que incorporar, ¿no? Lógicamente hay que tener muchos parámetros en cuenta y hay que ver sobre todo qué compañías y ver un poco los diferentes ratios y el comportamiento de cada fondo, para que no se desequilibre la cartera, ¿no? Lógicamente, gracias a Versa tenemos un primer filtrado, ¿no? Esta herramienta de inteligencia artificial nos ayuda a detectar aquellos fondos que tienen una alta calidad y que tienen un histórico relevante, ¿no?, en ese sentido, es decir, que tiene un histórico suficientemente amplio como para poder estudiar y analizar un fondo con amplio detalle. Y luego a partir de ahí, decidimos y elegimos el que más se pueda ajustar en base a la cartera de cada inversor. Como sabéis, son carteras personalizadas y lógicamente hay que hacer un estudio cuidadoso a la hora de seleccionar cada fondo de inversión. Hoy vamos a ver dentro del sector salud, vamos a ver los fondos, dos de los fondos, hay muchos, pero dos de los más populares y vamos a comentar sobre todo qué herramienta utilizamos y cómo podemos hacer esta asignación de manera más efectiva, ¿no?, para poder, para poder aumentar esa eficiencia en las carteras y sobre todo dotarlas, ¿no?, de una robustez, de una solidez tan importante, sobre todo en este tipo de mercados tan volátiles como en los que vivimos últimamente, ¿no? Cada vez es más fundamental tener esta flexibilidad y hacer un análisis exhaustivo del fondo, sobre todo para no descompensar las carteras, ¿no?, en ese sentido. Como ya os podéis imaginar, dos de los fondos más populares dentro del sector salud son el AllianceBernstein, ¿no?, y el BlackRock, ¿no? Concretamente, son dos de los fondos de una calidad muy alta. Lógicamente, si nos vamos directamente y lo comparamos con estrellas de Morningstar, pues quizás el AB tiene 5 estrellas, si no recuerdo mal, el BlackRock tiene 4, pero lo que me gustaría en este vídeo sobre todo sería desgranar aquellas fortalezas y debilidades que podáis encontraros entre uno y otro, ¿no?, en ese sentido. Empezamos por el AB, si os parece. Como veis, este año lleva una caída del 4,60, 4,69. Pero como veis, la rentabilidad de los últimos años ha sido realmente buena, ¿no? Estamos viendo rentabilidades anualizadas de los últimos 3 años de un 14,32, rentabilidades a 5 años de un 13,74, es decir, son rentabilidades francamente buenas. Quizás es un sector que se puede catalogar, el sector salud, como un sector defensivo, ¿no? Se podría llegar a catalogar y aún así, podéis ver las rentabilidades que ha obtenido los últimos 3-5 años, ¿no? Que al fin y al cabo, hemos visto cómo sectores como la tecnología crecían a un ritmo galopante, ¿no?, en ese sentido, y podemos ver cómo el sector salud
o al menos estos fondos, este fondo en concreto, el Allianz Bernstein, pues no se ha quedado atrás, ¿no? En ese sentido. Entonces es importante sobre todo tenerlo en cuenta. Sí que es verdad que en lo que llevamos de año, pues bueno, el acumulado, como veis, es negativo, pero lógicamente hay que compararlo pues con el índice de referencia y sobre todo con sus homólogos y fondos que inviertan en un sector muy parecido a este, ¿no? Para saber realmente la diferencia de calidad entre un fondo y otro y sobre todo la composición que puede llegar a tener. Si lo comparamos con el BlackRock, por ejemplo, vemos cómo este año lógicamente tiene un mejor comportamiento. El fondo está plano, mientras que el AB estaba en un menos 4,60, menos 4,69, si no recuerdo mal. Entonces vemos que quizás este año se está comportando mejor. Ahora veremos por qué. Esto lógicamente tiene su explicación y tiene su razón de ser, ¿no? Por eso muchas veces hay que ver a la hora de analizar un fondo no solo las rentabilidades históricas, sino también cómo se ha comportado un fondo en diferentes situaciones de mercado, ¿no? Para saber un poco a lo que estamos expuestos y cuál es pues bueno, la volatilidad máxima que puede tener nuestra cartera, el máximo drawdown y parámetros de riesgo pues bastante interesantes. Como veis, si vemos la rentabilidad a 3 y 5 años es ligeramente inferior a la del AB, ¿no? El AB tiene una rentabilidad anualizada a 3 y 5 años mayor que el BlackRock, pero sin embargo este año el BlackRock está superando en rentabilidad al AB, ¿no? La rentabilidad a 10 años no la miro, y sobre todo cuando veo que ha habido cambios de gestor. En el caso del BlackRock no ha sido el caso, porque lleva desde 2011 el nuevo gestor, pero sí que en el Allianz Bernstein sí que ha habido cambios de gestor, incorporación de gestores nuevos, por lo cual la rentabilidad a 10 años pues prácticamente pues bueno, no me da una información que pueda aprovechar, ¿no? Pero la de 3 y 5 años sí, y más que nada ahora que cada vez los ciclos son más estrechos, pues en un periodo de 5 años hemos visto etapas de alta volatilidad, baja volatilidad, mercado plano, vueltas en V. Entonces, ante todos esos escenarios se puede analizar suficientemente bien el comportamiento de un fondo, ¿no? En ese sentido. Vamos directamente a ver parámetros sobre todo como la volatilidad, ¿no? Como veis, la volatilidad que tiene el Allianz Bernstein, pues bueno, es una volatilidad del 13,88, es pues bueno, una volatilidad relativamente alta. Hay que tener en cuenta, lógicamente, que es un fondo que invierte renta variable y que, bueno, pues que renta variable pura y que al fin y al cabo tiene una volatilidad alta, ¿no? Hay que decir sobre todo que en el caso de este fondo, del Allianz Bernstein, puede invertir en condiciones normales de mercado, suele estar invertido en torno a un 70% del capital en acciones, sobre todo pues, bueno, relacionados con ciencias de la salud y dentro del sector sanitario, ¿no? Como mínimo va a estar invertido las 2/3 partes del fondo, mínimo un 66% siempre va a estar invertido y ya te digo, en condiciones de mercado, pues bueno, pues suele estar invertido en torno a un 80%, ¿no? En situaciones normales de mercado. Si nos vamos directamente al BlackRock, es un fondo que generalmente tiende a estar invertido no un 80%, como hemos comentado del AB, sino un 70% en condiciones normales de mercado. Y vemos la volatilidad que tiene. La volatilidad es un 13,69, ¿vale? Como veis, es una volatilidad muy parecida a la del AB, un poco inferior, ¿no? En ese sentido, es quizás una volatilidad más corta, ¿no? Pero y eso puede ser una de las razones por la que este año tiene un comportamiento mejor que en años anteriores. Sin embargo, si nos vamos al ratio Sharpe, podemos ver cómo el BlackRock tiene un ratio Sharpe interesante, ¿no? 1,02, pero el Allianz Bernstein pues bueno, pues tiene un ratio Sharpe bastante más elevado, ¿no? 1,19. Entonces, ya nos estaríamos haciendo una idea un poco del comportamiento que tiene uno, del comportamiento que tiene otro, de cómo se comporta en momentos de alta volatilidad, como ha sido este año, ¿no? Quizás el BlackRock es un pelín más tranquilo, por decirlo de alguna manera, si se puede decir así,
no tiene esos picos tan altos como puede tener el AB, pero claro, en años buenos, lógicamente, te va a dar más rentabilidad el AB, ¿no? En función de lo que podemos ver. Si analizamos lo que es la composición, y aquí tiene todo el sentido del mundo, como veis, el Allianz Bernstein pues invierte más en compañías growth, ¿no? Entonces, bueno, las compañías growth los últimos años se han comportado mucho mejor que compañías mixtas, value, por llamarlo así. Entonces, esa es una explicación también por la que ha obtenido mejores rentabilidades los últimos 3, 5 años, ¿no? Este año, concretamente, pues el growth pues bueno, pues no está obteniendo los resultados que se esperaban, y como veis, pues bueno, pues el BlackRock, perdonad, pues invierte más en compañías mixtas, ¿no? Entonces, es una de las razones por la que este año pues el BlackRock se está comportando pues bueno, está teniendo un comportamiento sustancialmente mejor que el AB, ¿no? Quizás estas compañías tipo Blend, pues bueno, pues quizás son más convenientes en lo que llevamos de año que las compañías growth. Y por centrarnos sobre todo también y ver el riesgo divisa que puede tener uno y otro, en el caso, por ejemplo, del AB, estamos viendo que tiene en Estados Unidos en torno a un 61% de las acciones, ¿no? Dentro de las principales posiciones y dentro de, sobre todo, las áreas geográficas principales en las que invierte. Eso es importante porque si nos vamos al BlackRock, si no recuerdo mal, tenía en torno a un 80, mira, un 78,70. Entonces es importante tener en cuenta que al estar comprando, si comprásemos el BlackRock y al estar comprando compañías en dólares en Estados Unidos, incluso si tuviéramos la clase euro, ¿no? Si tuviéramos la clase hedge ya sería diferente, pero incluso teniendo la clase euro estaríamos incurriendo en un riesgo divisa importante, ya que el 80% del fondo compra acciones del mercado americano, ¿no? Sin embargo, el AB pues se centra más en compañías, lógicamente, en Estados Unidos, un 60%, pero le da más ponderación a Europa, ¿vale? Con un 21%, mientras que el BlackRock le daba un 8 y pico, un 8,80, ¿vale? Y le da más ponderación, pues por ejemplo, pues mercado asiático, incluso Japón, que el BlackRock prácticamente lo desestima, tiene un 1,70, y en el caso de la B, pues tiene un 6%, ¿no? en ese sentido. Por sectores de actividad es prácticamente todo sector salud. Diría bueno, que el BlackRock es prácticamente todo sector salud, y sí que es verdad que el AB pues bueno, pues incluye más un pelín más de industriales y materiales, ¿no? Muy poquita ponderación, pero bueno, un poquito más. Es más importante quizás echarle el ojo hacia el área geográfica donde invierten, hacia Estados Unidos, que uno es un 60% y uno un 80% aproximadamente, con el riesgo de divisa que supone, y sobre todo al estilo de compañías en las que invierten, ¿no? Unos más growth, como es el caso del AB, y otros más blend, como es el caso del BlackRock, ¿vale? Y como veis, pues bueno, pues si hacemos un comparativo de los mejores fondos a un año, a 3 años y a 5 años, como veis, a un año, estamos hablando de un año desde el día de hoy, ¿vale? No es un año desde el 1 de enero, ¿vale? Pero desde el día de hoy, pues bueno, en el último año, pues el BlackRock es el que mejor se ha comportado. Lógicamente tiene sentido por el mayor porcentaje de compañías blend que tiene en su cartera. Y si vamos a 3 y 5 años, pues ha comportado mejor el AB, ¿no? Por ese quizás ese sesgo más hacia compañías growth, ¿no? Eso es interesante y es importante saberlo. Y sobre todo también, pues bueno, este año al BlackRock la ha favorecido, aparte de la composición que tienen las compañías blend, la ha favorecido también, lógicamente, pues bueno, pues el alto porcentaje de inversión que tienen compañías en dólares, ¿no? En ese sentido, en comparación con el AB, que bueno, pues que tiene una ponderación más alta en empresas cotizadas en euro. Como conclusión, pues bueno, es lo de siempre, no hay un fondo mejor que otro, lo importante sobre todo es saber qué es lo que estamos buscando, ir haciendo un análisis un poco, pues bueno, pues viendo un poco en qué sectores nos queremos mover, qué sectores necesitamos que estén, tener en cuenta, sobre todo dentro de la cartera, ¿no? Para poder descorrelacionarla, y dentro de ese sector, pues ver un poco cuáles son los mejores fondos y el porqué de diferencia dentro de ese ranking de mejores fondos, ¿no? Que a nosotros Versa, por ejemplo, nos da ya el 10% de todo lo que hay, ya limpiado y filtrado,
centrado, pues hacer un análisis PCA de sesgos y ver un poco cuál es la diferencia entre uno y otro y qué nos puede beneficiar y qué es lo que estamos buscando. Quizás en un entorno en el que actualmente estamos buscando, por ejemplo, empresas más Brent, algo más de exposición en Estados Unidos, concretamente en dólares, pues quizás y algún pelín más defensivo, pues quizás sería más conveniente en este caso elegir el BlackRock. Y si estuviéramos buscando, pues bueno, un fondo de salud de alta calidad, centrado más un poco en compañías growth y con menos exposición al dólar, pues bueno, pues elegiríamos el Allianz Bernstein, ¿no? En este sentido. Por lo cual, bueno, esto es un poco el análisis de hoy sobre estos dos fondos del sector salud. Agradecería, pues bueno, pues como habéis hecho en otras ocasiones, si queréis que analicemos otro tipo de sectores o incluso otras áreas geográficas, pues bueno, los analizaremos en próximos vídeos. Y nada, agradeceros vuestra asistencia y desearos un muy buen día. Un saludo.